Salve María, muy estimados amigos, sean bienvenidos a esta charla de formación en vivo que martes a martes hacemos aquí en nuestro canal. Antes de continuar, quería recordarles que ustedes pueden hacer parte de esta gran familia suscribiéndose a nuestro canal, dejando su like y compartiendo con más personas. De esa manera nos estarán ayudando también a evangelizar y llegar a más personas. Y el día de hoy nos reúne aquí un tema importantísimo. Es más, diría que es un tema vital y del que, infelizmente, se habla poco. Se habla poco por muchos motivos. Algunas personas piensan que es difícil explicarlo y de hecho es difícil explicarlo. Pero aquí, el día de hoy, nuestro querido expositor, que ya se los voy a presentar, pues lo ha preparado con mucho esmero. Yo soy testigo de eso. Y para que ustedes puedan entender esta realidad, que es una realidad fundamental para nuestra vida espiritual, para llegar al cielo. Y van a entender el porqué de la miniatura, la carátula de este video, de ese abismo que tenemos que superar. Así que bueno, ansiosos por entrar directamente con ustedes, el hermano Alejandro. Salve María, hermano Alejandro. Salve María, hermano Juan Andrés. Es un gusto estar aquí con ustedes en esta live de este martes por la noche. Y como bien dice el hermano Juan Andrés, es un tema vital justamente para todos nosotros católicos, súper importante, en el cual nosotros podemos, por así decir, entender mejor cómo Dios actúa con cada uno de nosotros y cómo nosotros debemos actuar también con todo lo que Dios nos ofrece. Entonces vamos a rezar un Ave María antes de comenzar esta live. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sagrado corazón de Jesús, En vos confío. dulce corazón de María. Sed la salvación del alma mía. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, sin más, vamos a dar inicio a esta charla de formación. Es un tema realmente súper interesante, súper abierto, por así decir. Se puede hablar horas y horas sobre ese tema. Vamos a intentar aquí condensarlo, por así decir, poder explicarlo mejor. Y es justamente un tema súper importante sobre la divina gracia, sobre la gracia. Cómo la gracia, qué es la gracia, cómo actúa la gracia. Y para ello tenemos que tener primero, como preámbulo, una jerarquía que Dios puso en la creación, que es justamente los planos de la creación de Dios. Podemos ver en las diapositivas que existen 7 planos en la creación de Dios. Comenzamos por los 4, digamos, que nos enseñan en el colegio. Comenzamos con los minerales, después subimos a los vegetales, animales y los hombres. Arriba de los hombres encontramos a los ángeles. Arriba de los ángeles encontramos la gracia. Y arriba de la gracia todavía es la unión hipostática. Solo para resumir qué es la unión hipostática, para no dejarlo así un punto allá arriba sin que nadie sepa. La unión hipostática es aquella unión que junta la naturaleza divina de nuestro Señor Jesucristo y la naturaleza humana en una sola persona. Entonces es esa unión íntima entre la divinidad, o sea, la segunda persona de la Santísima Trinidad, junto con su humanidad. Esa es lo que sería la unión hipostática. Y el siguiente punto, el punto de abajo que vamos a entrar en la charla de formación de hoy, es justamente sobre la gracia. La gracia, uno se podría decir en el vocablo, digamos, normal de la vida cotidiana, cuando una persona, uno dice, esta persona tiene gracia, se podría decir que me cae bien, es un amigo, es una persona muy conocida. Podemos utilizar esa palabra para significar esto. Otro significado, le doy gracias a las personas porque recibí un beneficio de esa persona y le agradezco, le doy las gracias propiamente. Y otro tercer punto es cuando yo, por así decir, una persona es tan amable conmigo que me cae bien y por así decir yo le doy una gracia, le doy un don, le doy un beneficio. Y estos 3 puntos que acabamos de mencionar justamente resumen bien
lo que en teología nosotros conocemos propiamente como la gracia. Entonces, propiamente, ¿qué es la gracia? La gracia, según el padre Rollo Marín, nosotros estamos basándonos en un libro que él escribió, se llama Somos hijos de Dios. Es un padre dominico muy interesante, teólogo, y nosotros nos estamos basando en este libro. Y él da una definición de gracia. La definición de gracia que da él es un don o beneficio sobrenatural concebido gratuitamente por Dios a la criatura racional en orden a la vida sobrenatural. Vamos a explicar, se ve un poco demasiado, por así decir, profundo, pero realmente es súper explicable. Primero, es un don o beneficio sobrenatural. Hermano, perdón, qué pena molestarle. Dígame. La verdad que qué interesante todo esto que nos está comentando, y apenas pues decirle a todos ustedes que este tema, él ya nos lo va a dejar más claro hasta el final, pero es fundamental para descubrir por qué somos hijos de Dios. Así que yo les recomiendo estas definiciones, estas cosas que salen en pantalla, aprovechen a hacer capturas de pantalla. También anoten, por favor, anoten en cuadernos, porque es muy, muy, muy importante. Y les prometo que ustedes van a salir de esta charla sabiendo teología, pero teología aplicada a la práctica, al día a día. ¿Por qué es que realmente somos hijos de Dios y necesitamos de esta palabra tan linda que es la gracia? Perdón, hermano. Por favor. Entonces, volvemos a la definición. ¿Es un beneficio o un don sobrenatural? Ya aquí nos está diciendo propiamente que es un regalo sobrenatural, o sea, es un regalo de Dios. Es un regalo que parte de Dios, que infelizmente nosotros no lo merecemos, nosotros no tenemos alcance a ese don, a esa gracia, a ese regalo que Dios nos quiere, y entonces Dios nos concede esa gracia y nos concede ese don. ¿Es dado a Dios a quién? A nosotros, criaturas racionales, o sea que tenemos uso de la razón. No es concedido a los animales, ni a los vegetales, ni a los minerales. Es concedido únicamente a los hombres y a los ángeles, que somos seres racionales, o sea que tenemos uso de la razón. ¿Para qué? ¿Cuál es la función de la gracia? Es para darnos una vida sobrenatural. Y es justamente aquí donde entra propiamente la miniatura, explicando más o menos la miniatura de esta live, que nosotros vemos en la miniatura justamente una persona en el abismo, se podría decir, y que naturalmente hablando, digamos, hablando de la vida natural, se podría decir, es imposible llegar al otro lado. ¿Por qué esa imposibilidad? ¿Por qué existe ese abismo? ¿Acaso Dios nos quiere lejos de Él? ¿O por qué? ¿Cómo fue causado ese abismo? Bueno, primero que todo, Dios no nos quiere lejos de Él, todo lo contrario, Dios nos quiere a su lado. Pero ¿por qué existe este abismo entonces? Justamente por el pecado de Adán y Eva. Cuando Adán y Eva estaban en el paraíso, dice la escritura del Génesis, que fue constituido en santidad y justicia. O sea, ellos eran santos, ellos tenían la gracia. Ellos ya estaban, se podría decir, de ese lado de la vida sobrenatural. Pero, infelizmente, cuando ellos cometieron el primer pecado, que fue toda la humanidad que pecó, porque eran representantes de toda la humanidad, eran nuestros primeros padres, ellos, se podría decir, nos pusieron de este lado del abismo, en este precipicio. Y entonces, ¿cuál es ese mediador? ¿Quién es ese que intercede por nosotros para nosotros llegar? Es justamente nuestro Señor Jesucristo. Él, que es verdadero Dios y verdadero hombre, sufrió por nosotros en la cruz. ¿Para qué? Para ser un puente justamente entre nosotros los humanos y la vida sobrenatural. Por eso la importancia que tiene esta miniatura. Nosotros, naturalmente hablando, no conseguiríamos alcanzar el cielo. Por más que nosotros nos esforzásemos, por más que nosotros intentásemos hacer todo lo posible humanamente hablando, es imposible, porque es una distancia infinita la que nos separa de Dios. Y vamos ahora a explicar, una vez que ya definimos qué es la gracia y definimos más o menos por qué existe esa ayuda que es la gracia que nos ayuda a llegar al otro lado, vamos a mostrar dos tipos de gracias. Hay varias divisiones, se podría decir, pero estas son las que nos parece más importante y que son
traen un mundo dentro de cada una. La primera es la gracia habitual o gracia santificante y la segunda es la gracia actual. Vamos a ir una por una y cómo las dos trabajan juntas. No es, a veces varias personas dicen, bueno, se podría decir un tipo de persona que separa mucho, entonces esto es una gracia actual, esto es una gracia habitual y comienzan a, por así decir, separar las partes de todo y decir que consiguió entender todo. Pero realmente las cosas actúan juntas. Es como, por así decir, una persona que comienza a estudiar, no sé, por ejemplo, una planta y comienza a estudiar las partes de la planta. Entonces va a la hoja. Entonces ya separó la hoja de la planta, se podría decir. Y después comienza a estudiar cada poro, cada línea, cada detalle de la hoja, cómo es a través de ella que la planta respira, cómo es, etc. Y después el mecanismo de respiración de la planta. Y se podría decir que la persona separó la hoja de cómo el sistema respiratorio de la planta, de la propia planta. Y nosotros tenemos que darnos cuenta que por más que nosotros hagamos estas divisiones, no es justamente porque está dividido, sino es justamente que nosotros lo dividimos para poder entender mejor o entender algo de lo que actúa, cómo Dios actúa en nuestra vida. Y vamos a dar inicio ya a la gracia santificante. ¿Qué es propiamente la gracia santificante? El padre Rollo Marín la define así. Es un don divino, una cualidad sobrenatural infundida por Dios en nuestra alma, que nos da una participación física y formal en la misma naturaleza divina, haciéndonos semejantes a Él en su propia razón de deidad. Bueno, la definición se podría decir es demasiado pesada, demasiado densa. Voy a parar aquí el video porque no voy a entender lo que viene después. No se preocupen. Vamos a explicar, se podría decir, palabra por palabra. Primero, gracia santificante. Como su propio nombre lo dice, santifica. Es aquella que nos hace partícipes de la vida sobrenatural. Es aquella que santifica a la persona que posee esta gracia. Después, es un don divino, una cualidad sobrenatural infundida por Dios. Como ya vimos, la gracia es un don, es un regalo que parte de Dios. Igual, esta gracia santificante parte de Dios y actúa en nuestra alma. ¿Cómo es eso? Nosotros podemos poner un ejemplo. Cuando yo veo una persona, yo digo, esta persona es muy inteligente, esta persona es muy capaz, esta persona, etcétera. Puedo decir, es muy alta, es muy delgada, es muy bajo, muy alto, etcétera. Puedo calificar a la persona, se podría decir. Y de la misma forma, esta gracia puede calificar, se podría decir, nuestra alma. O sea, podemos decir que pasamos de ser meras criaturas de Dios a pasar a ser hijos de Dios. O sea, califica nuestra alma, le da una cualidad que antes no tenía, que nos da una participación física y formal de la misma naturaleza divina. Es interesante, nuestro fundador, Monseñor Juan, cuando explicaba justamente cómo es la gracia santificante, él decía, ponía un ejemplo bien interesante, que nosotros, como que, no sé si ustedes saben, hay ciertas operaciones que las personas tienen, por decir un problema en la sangre, y de un lado, digamos, se podría decir del cuerpo, le tienen que sacar toda la sangre que tiene sucia, pasa por unas máquinas que las purifican y entra por el otro lado. Es justamente una transfusión de sangre. Se podría decir que nosotros, en nuestra alma, se da algo así. Nosotros sale toda la sangre, por así decir, humana que nosotros tenemos, y Dios nos infunde su propia sangre. Nosotros pasamos a ser verdaderamente hijos de Dios. ¿Cómo se da esto? Vamos a explicarlo más adelante, no se preocupen. Dentro de las medidas de cómo nosotros lo podemos entender. Entonces participamos de la misma naturaleza divina, haciéndonos semejantes a Él en su propia razón de deidad. Es interesante, otro ejemplo que ponen muchos teólogos, inclusive el padre Rollo Marín coloca, él pone el ejemplo del hierro cuando es fundido. Por ejemplo, nosotros cuando queremos, no sé, por así decir, fundir algo, hacer un anillo o cualquier cosa así, cuando se funde en el metal, la persona que tiene que hacer, tiene que coger el metal, está bruto, y tiene que derretirlo, tiene que ponerlo al fuego. En este momento se podría decir que el hierro pasa a tener las características
del fuego. ¿En qué sentido? Tiene el mismo color, tiene la misma temperatura, pero no se puede decir que el hierro pasa a ser fuego, sino que tiene las mismas características. Así de la misma forma, cuando somos bautizados y recibimos esta gracia santificante, es justamente en ese momento que nosotros los católicos la recibimos, se podría decir que nosotros pasamos a ser divinos, con D minúscula, evidentemente, pero tenemos a tener las mismas características de Dios, pero sin ser Dios. Un ejemplo que ponía Monseñor también era, por así decir, un gato. Llega un ángel, coge un gato y le dice, mire, a partir de ahora usted va a tener vida humana. Va a tener que trabajar, va a tener que pagar impuestos, va a tener que tener una vida de sociedad, etcétera, etcétera. Todo lo que la vida humana conlleva. Cuidado para no portarse mal porque puede ir preso, etcétera. Pero teniendo la vida humana, no va a dejar de ser gato. Entonces, el gato, sin dejar de ser gato, pasa a tener propiamente la naturaleza humana por participación. Así, más o menos, se podría entender cómo nosotros pasamos a tener la vida sobrenatural, la vida divina en nuestras almas. Y es una gracia, es un don realmente inmenso que nosotros no nos podemos dar cuenta, se podría decir, de todos los beneficios, de todas las gracias que eso significa. O sea, nosotros pasamos a ser hijos de Dios. Nosotros pasamos a ser propiamente imagen y vamos a pasar propiamente a ser coherederos con Dios. Y es muy interesante porque nosotros ya entramos en esta segunda parte de la gracia santificante, que son los efectos que produce la gracia santificante en nuestras almas. Porque uno puede decir, es interesante ese tema, entender esto, pero ¿qué beneficios me trae? ¿Qué efectos produce en mi alma? ¿Qué llevo yo? ¿Qué gano yo con tener esos efectos? Y el primer efecto que nos dice el Padre Rollo Marín, nos hace hijos adoptivos de Dios. Aquí es un punto interesante, porque cuando un padre es padre propiamente en la orden natural de las cosas, ¿cómo se puede decir que es padre? Cuando él da la propia naturaleza al hijo. Por ejemplo, una persona que es escultor hace una imagen perfecta, excelente, casi que solo le falta hablar, pero no se puede decir que es padre de la imagen. Se puede decir que es su creador, su autor, etcétera, su escultor, pero no se puede decir que es padre, porque para ser padre tiene que pasar a la propia naturaleza, tiene que engendrar esa naturaleza. Nosotros somos hijos adoptivos de Dios, pero nosotros, se podría decir, no somos hijos, no se puede decir que nos da una misma naturaleza como nuestro Señor Jesucristo. San Pablo nos dice que nosotros somos hijos adoptivos. O sea, nosotros no participamos propiamente de la misma naturaleza, no nos engendra el Padre como engendró al Hijo desde toda la eternidad, sino que nosotros, a través del Hijo, nosotros somos adoptados. ¿Y qué es propiamente la adopción? La adopción realmente, ¿qué es? Es cuando usted acepta una familiar, un ente extraño a su familia, que no hace parte, que considera ahora, a partir de ahora, como hijo, inclusive ciertas personas, y así hace parte de la adopción, pasa a tener también parte en la herencia de la familia. O sea, fue un ente extraño que entró y pasa a ser parte de esa familia. Esa adopción que nosotros conocemos normalmente es una adopción extrínseca, o sea, es una adopción exterior. ¿Por qué? Porque se podría decir que no nos pasa la sangre. Una persona cuando es adoptada no tiene propiamente la misma sangre de la persona que adoptó. La persona recibió ese don, es un don gratuito que la persona recibe, es un regalo, pasa a tener herencia en la familia, pero no se puede decir que tiene la misma sangre. Pero nosotros, con la gracia santificante, y eso es un verdadero milagro, realmente pasamos a ser hijos adoptivos de Dios. Es una adopción intrínseca, o sea, es algo interno que pasa en nuestras almas, como el ejemplo que colocamos de la sangre que fluye en nuestras venas. Entonces, la adopción divina, de una forma misteriosa, es una adopción intrínseca,
pues participamos de la propia naturaleza de Dios. Es interesante este punto porque nosotros a veces no nos damos cuenta, por así decir, es como ese escultor que comienza a crear su imagen, la hace tan perfecta, tan bella, pero se podría decir que toda criatura, Dios tiene esa unión, por así decir, de creador. Pero nosotros cuando somos bautizados, cuando baja sobre nosotros esa agua bautismal, nosotros pasamos a ser hijos. O sea, nosotros tenemos una herencia con Dios. ¿Cuál es esa herencia? Pues todo su poder, toda su gloria, todo lo que le pertenece a Dios nos va a pertenecer a nosotros. Y es curioso porque en la vida natural, se podría decir, la herencia pasa cuando el padre muere, evidentemente. Pero en la vida sobrenatural, no. En la vida sobrenatural nosotros ya participamos, nosotros ya somos dueños de esa herencia en el cielo. Cuando lleguemos al cielo nosotros vamos a participar de esta herencia. Segundo, nos hace herederos de Dios. Herederos, es impresionante. San Pablo en la carta de los Romanos dice, capítulo 8, versículo 17, si somos hijos, también somos herederos. O sea, nosotros participamos de justamente esa herencia, de esos beneficios que Dios nos da. Después, el tercer efecto que nos da la gracia santificante, nos pasamos a ser hermanos de Cristo y coherederos con Él. ¿Por qué? Porque Él es propiamente el verdadero Hijo de Dios, con H mayúscula evidentemente, y nosotros es a través de Él, a través del sacramento del bautismo, nosotros pasamos a ser hijos, pasamos a ser coherederos, hijos adoptivos de Dios. Nosotros ganamos todas las riquezas de la divinidad, la visión beatífica, la felicidad misma de Dios, los bienes exteriores como el honor, la gloria, sus dominios, la realeza divina. Todo esto nosotros lo adquirimos con el bautismo. El cuarto punto que nos da la vida sobrenatural. Y eso es algo importante porque la vida sobrenatural es infinitamente superior a la vida natural, como ese abismo que vimos en la miniatura. Es inclusive superior a la vida angélica. O sea, nosotros cuando estamos en gracia, cuando somos santos, nosotros pasamos a tener una vida sobrenatural. O sea, vivimos la misma vida de Dios. Después, el quinto punto, nos hace justos y agradables a Dios. Es interesante porque el padre Arroyo Marín explica en su libro que cuando una persona es amada por Dios, cuando Dios ama a una persona, Dios infunde su amor a esa persona. Generalmente cuando nosotros amamos una cosa es por un beneficio propio. Nosotros la amamos, la queremos. Me gusta, por ejemplo, un reloj porque ese reloj me marca bien la hora, cumple con todas las funciones que quiero y me agrada. Pero cuando nosotros somos amados por Dios, por más que nosotros no merezcamos ese amor infinito de Dios, Dios cuando nos ama, Él infunde su amor y Él nos va transformando en su amor para asemejarnos cada vez más a Él y sernos cada vez justos y agradables. Después, el sexto efecto que nos capacita para el mérito sobrenatural. Y aquí voy a poner un ejemplo. Imagina una persona, un militar, digamos, que de repente encuentra, por así decir, estaba infiltrado en el enemigo y encuentra la bomba que el enemigo iba a utilizar para destruir su país, para destruir su nación. Y él intenta de todas las formas desactivar la bomba o algo así por hacerlo y solo se da cuenta que lo único que él puede hacer es explotar la bomba ahí mismo, sacrificarse él, por así decir, para salvar la nación. Y la persona lo hace. Explota la bomba, etc. Se podría decir que él pasa a ser héroe, un héroe realmente de esa nación, de ese pueblo. Imagínense que esa persona se presenta delante de Dios y le muestra el hecho heroico que acaba de hacer, de dar su vida por esas personas. Pero, infelizmente, imagínense que esa persona o no era católica o no estaba en la gracia santificante, estaba con un pecado mortal, no estaba en gracia.
ese mérito que Él hizo, esa acción que Él hace, por más buena que fuese, no tiene mérito a los ojos de Dios para alcanzar el cielo. Es algo que a veces nos podríamos hacer un examen de conciencia en este punto, preguntándonos, ¿cómo está mi alma actualmente? ¿Realmente justifica mis hechos, todos los bienes que yo hago? ¿Puedo dar todo mi dinero a los pobres? ¿Puedo dar todo mi ser, se podría decir, sacrificarlo, meterlo a las llamas, sacrificarme? Pero si no estoy en gracia, todo eso no vale nada para alcanzar la vida sobrenatural. Porque recordemos que hay un abismo infinito entre nosotros y Dios. Por más que nosotros entreguemos toda nuestra vida, por más que nosotros entreguemos todo nuestro ser, todos nuestros bienes, no alcanzamos ni un 1% de lo que Dios nos pide para alcanzar la santidad. Y es a través de la gracia santificante, a través del bautismo, que nosotros pasamos a ser hijos de Dios, nos da la capacidad de tener ese mérito. Por ejemplo, una persona que, digamos, tenía, no sé, $1 y se lo dio a un mendigo que lo está necesitando. Ese mérito, se puede decir, menor al otro que entregó su vida, pero estando en vida sobrenatural, estando en gracia, estando con la amistad de Dios, ese mérito tiene un valor que le merece la vida eterna, le merece el premio. Y Dios sí le paga, se podría decir, a esa persona con la eternidad, con la vida eterna. Y después, el 7º punto, nos une íntimamente a Dios. Esta unión, como acabamos de decir, no es solamente una unión entre creador y criatura. Es una unión que nos hace verdaderamente hijos de Dios. Verdaderamente pasamos a ser parte de Dios, se podría decir, no propiamente con un panteísmo, que ustedes conocen. El panteísmo es una religión que dice que todo es Dios. Este libro hace parte de Dios, esta hoja parte de Dios, ustedes, yo, toda la naturaleza hace parte de Dios. No es así. Nosotros hacemos parte de Dios. ¿En qué sentido? Vamos a poner un ejemplo. Imagínense un cirio, una vela grande que tiene un fuego súper bonito, grande. Podríamos decir que ese cirio es Dios. Y nosotros somos, por así decir, un fósforo o una vela pequeña, pero que nosotros juntamos nuestro fuego al fuego de Dios y se podría decir que pasan a ser un solo fuego. Pero no pasan a ser la misma cosa, el cirio con el fósforo que somos nosotros. Así, de una forma paralela, nosotros pasamos a ser dioses. Inclusive hay un trecho, hay un comentario de San Agustín cuando comenta el trecho del Génesis, que la serpiente le dice a la mujer que comienza a darle, por así decir, todos los beneficios que traería comer el fruto prohibido, conocimiento del bien y del mal, y una de las cosas que dice, seréis como dioses. Y aquí San Agustín da un comentario, realmente solo él para decirlo, dice, en este momento la serpiente profetizó. Hay uno, wow, ¿cómo que la serpiente profetiza? ¿Cómo que el demonio profetiza? Porque la serpiente, infelizmente, cuando dijo que comerían el fruto, seréis como dioses. Porque a través de la culpa que nos trajo el pecado de Adán y Eva, tuvo que Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, hacerse hombre y darnos esa participación adoptiva. Y nosotros realmente pasamos a ser como dioses, y realmente San Agustín tenía razón, la serpiente profetizó en ese sentido, que nosotros pasamos a ser coherederos del reino de los cielos. Y el octavo efecto de la gracia es que nos vuelve templos vivos de la Santísima Trinidad. Y aquí nuestro Señor y los apóstoles, a través de los evangelios, de las cartas, hay innumerables veces que nos hacen esa mención. Inclusive nuestro Señor Jesucristo, en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 23, dice justamente eso, que Dios es amor, y quien permanece en el amor, permanece en Dios y Dios en él. Y es bonito porque dice, si guardáis mis mandamientos, si lo escucháis, si los ponéis en práctica, yo y mi Padre vendremos a ti. Y es muy bonito porque nuestro Señor Jesucristo nos revela que todos aquellos que cumplen, o sea, que mantienen la gracia, que son santos, pasan a ser templos vivos del Espíritu Santo. Y es justamente el templo
es justamente la casa de Dios, es donde vive Dios, donde mora Dios. Y nosotros, por así decir, pasamos en esta tierra a ser templos, ser imágenes de Dios. Inclusive, me recuerdo, San Francisco Javier una vez fue a visitar a San Ignacio y tenían varios convivios, etc. Y cuando él volvió, le preguntaron, ¿cómo te fue en la visita? ¿Qué te pareció? Y el comentario de San Francisco Javier fue, vi a Dios en un hombre. Porque es impresionante cómo la persona que vive en gracia pasa también, es como un espejo de la divinidad. Inclusive nuestro Señor Jesucristo, hablando con Santa Catarina de Siena, le explica eso. Dice, hija mía, si te mostrara la belleza de un alma en gracia, sería la última cosa que verías en este mundo, porque el resplandor de su hermosura te haría morir. Y es bonito porque la persona se transforma, porque la persona se transforma en un ser totalmente divinizado, deja de tener, además de tener la vida natural, la vida humana, pasa a tener en sí también la vida sobrenatural. Hermano Alejandro, qué fenomenal todo esto que nos está diciendo. De hecho, es impresionante, pero no sé si esto permite que le haga un par de preguntas. Por favor, hermano Juan Andrés, te las que desee. Bueno, primera pregunta, hermano. ¿Cómo se gana la gracia sobrenatural? O sea, ¿cómo empiezo a tener esa gracia santificante en mi vida? Y si la puedo perder, si se pierde, ¿cómo se pierde? Y si la llego a perder, ¿cómo la recupero? Exactamente. Bueno, la gracia santificante solo se recibe, es una gracia habitual, o sea, es una gracia constante. Y ella se recibe a través del bautismo. A través del bautismo nosotros pasamos a ser verdaderamente santificados, ser templos del Espíritu Santo. Pero esa gracia de ser santos, de tener esa gracia santificante, se puede perder. ¿Cómo se pierde? Se pierde con el pecado mortal. Infelizmente, nosotros no nos damos cuenta a veces de lo que perdemos, todas las grandezas que perdemos, todos los beneficios que perdemos, solo con un pecado mortal y todas las desgracias que caen encima de nosotros si llegamos a morir en este pecado, si llegamos a fallecer, llegamos al infierno propiamente. Y esta gracia santificante se puede recuperar, evidentemente, a través de la confesión. A través de la confesión, Dios perdona nuestros pecados y nos devuelve esta gracia santificante. Nosotros pasamos a volver a ser miembros vivos de su cuerpo, o sea, la cual fluye su sangre, que se podría decir que es esta gracia. Ahí vemos la importancia enorme de bautizar a los pequeños. Entre más rápido los bauticemos, más esa vida divina va a entrar en sus corazones. Es el mejor regalo y es lo que más valor tiene en todo el universo, la gracia santificante. Incluso recuerdo que nos comentaban que la diferencia que hay entre un bebé que acaba de ser recién bautizado y el mayor de los santos es apenas una diferencia de grado. O sea, quiere decir que el santo tiene esa gracia con mucho más intensidad, pero es la misma gracia que tiene el bebé que acaban de bautizar. O sea, por eso los bebés son santos en ese sentido, digamos, que no han pecado, tienen la gracia santificante en su corazón. Y la importancia de confesarnos inmediatamente después de haber pecado. Hermano, yo quería hacerle también otra pregunta, y es la siguiente. Bueno, el nombre del pecado mortal es justamente mortal porque mata. ¿Esa gracia o no? ¿O cómo funciona? Digamos, podríamos decir si lo opuesto a pecado mortal es gracia o cómo es, cómo funciona. Es una pregunta muy interesante porque el padre Rollo Marín lo explica muy bien cuando él habla sobre el cuerpo místico, que nosotros, como dice San Pablo, somos miembros de este cuerpo, que Jesús es la cabeza. Y es a través de la cabeza que nos fluyen todas las gracias. Entonces, cuando una persona peca mortalmente, las personas pierden los dones del Espíritu Santo, pierden todas las virtudes. Lo único que no pierde es la fe y la esperanza. Se podría decir que es lo único que lo une propiamente al cuerpo. Entonces, después, con otra gracia del perdón, del arrepentimiento, esa persona, porque la persona todavía tiene fe de alcanzar el cielo, todavía es amigo de Dios,
Y la persona también tiene la esperanza de ser perdonado. O sea, esa relación con el cuerpo no la pierde. Pero se podría decir que es un miembro engrandenado en la cual ya la sangre no pasa. Esa gracia, esa sangre que vivifica, que da vida a ese cuerpo. Pero el problema es el siguiente. Cuando la persona se queda en el pecado mortal y le da igual, no quiere volver a esa vida sobrenatural, a volver a tener esa sangre que es propiamente la gracia, la persona a los pocos inclusive va perdiendo la fe y va perdiendo la esperanza. Y es en ese momento que se puede decir que el miembro es como amputado y es separado del cuerpo. Entonces, ¿con el pecado mortal se pierde la gracia? Sí, se pierde la gracia santificante. Y se puede recuperar, evidentemente. Pero hay ciertas personas que si continúan, si por así, cuando yo hago presión en un dedo o en una arteria principal, ese miembro, se puede decir, a la vista, en los primeros horarios parece normal, parece que está todo en orden. Después comienza a quedarse pálido, comienza a perder vida. Y si yo no hago que fluya de nuevo la sangre en él, ese miembro lo pierdo, lo llego a perder. Entonces, eso es lo importante. El pecado mortal es lo contrario, se podría decir, es lo que mata la gracia santificante. Porque después vamos a ver, existe otro tipo de gracia que la persona puede recibir inclusive estando en pecado mortal. Pero eso lo dejamos para después. Para más adelante. Para más adelante. No, muchas gracias, hermano, por responder a esas preguntas. Si gusta, las otras las dejamos para el final. Y bueno, ahí ustedes ven la locura que es cometer un pecado, ¿no? Ahí se entiende literalmente lo de cambiar por un plato de lentejas, ¿no? Correcto. Que pues Esaú cambió su primogenitura, ¿no? La bendición de Dios por un plato de lentejas. Y es lo que hacemos todos cuando pecamos. Cambiamos el cielo, cambiamos esa vida de Dios en nuestros corazones que tiene un valor, digamos, infinito al ser Dios. Y por un pecado que dura un par de segundos y... No, y después no solo pierden, o sea, además no solo es el gusto, por así decir, de esos segundos del pecado, sino que nos trae el infierno para siempre, por toda nuestra eternidad. Y en el siguiente punto, que es lo que lleva la gracia santificante, que es lo que trae, justamente vamos a poner el ejemplo de una araña o de un candelabro, de esos grandes que se ponen en el techo. Vemos que el candelabro, se puede decir, tiene varias bombillas, tiene varias conexiones, por así decir. Nosotros podemos decir que todo este candelabro, es la gracia santificante. Y cada uno de sus miembros, o sea, son lo que trae la gracia santificante. Y es algo impresionante porque la gracia santificante trae las virtudes sobrenaturales, que Santo Tomás de Aquino, cuando en la Suma Teológica, lo divide en dos, en las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, y después las virtudes morales, que además de las otras virtudes que nosotros conocemos, él da más de 50 virtudes que salen de esas. Entonces, se podría decir que son todos esos brazos que salen de la gracia santificante. Están los dones del Espíritu Santo, como la charla del hermano Armando, que ya hemos visto, y trae además también los frutos del Espíritu Santo y las bienaventuranzas. Entonces, se puede decir que todo ese candelabro es la gracia santificante. Pero vamos a poner un ejemplo. Y ahora, si no están sentados, por favor, siéntese, abroche los cinturones, no se vayan a desmayar, porque lo que vamos a decir está sustentado por el padre Roño Marín, un teólogo, pero es algo bien fuerte, es algo que inclusive impresiona, cuando uno lo escucha, cuando yo lo leí, ni me lo creía, pero el padre Roño Marín explica que la gracia santificante, que la gracia es superior a las virtudes y a los dones del Espíritu Santo. ¿Y cómo se da esto? Y él da un principio bien interesante, un principio bien filosófico, se podría decir. Él dice, por ejemplo, ustedes saben que existe un efecto, por ejemplo, este libro se está moviendo. Bueno, se está moviendo. ¿Qué lo está moviendo? Mi mano. Mi mano es la causa del movimiento de este libro. ¿Está claro? Entonces, si la causa es siempre superior al efecto, porque es la que causa propiamente, como dice la palabra, el propio
lo que se está manifestando. Y lo que causa los dones del Espíritu Santo, las virtudes teologales, las virtudes morales y todos los frutos y la bienaventuranza, es propiamente la gracia santificante. Entonces, de esa forma, la gracia santificante es superior y mayor infinitamente, inclusive hasta los dones del Espíritu Santo. Es algo, cuando uno lo lee, uno queda realmente desconcertado de la grandeza que es tener la gracia santificante y ser propiamente hijos de Dios. Y vamos a volvamos al ejemplo de este lustre, de esta araña, de este candelabro. Imaginemos que cuando nosotros somos bautizados, recibimos todo eso. Las gracias, las virtudes sobrenaturales, los dones del Espíritu Santo, los frutos del Espíritu Santo. Recibimos las bienaventuranzas, recibimos todo. Pero este lustre, esta araña, esto está apagado. ¿Qué le falta? Le falta electricidad. Y es justamente aquí que viene, por así decir, la segunda parte de esta charla, se podría decir, que es la gracia actual. La gracia actual, podríamos decir, que es esa corriente eléctrica que ilumina, que hace que esta gracia santificante resplandezca. Y el padre Rollo Marín da la siguiente definición a gracia actual. Ahí no se olviden tomarle captura de la pantalla. Vamos a explicarlo, no se preocupen. Es un auxilio sobrenatural, interior y transitorio, con el que Dios ilumina nuestro entendimiento, fortalece nuestra voluntad para realizar actos sobrenaturales, procedentes de las virtudes infusas o de los dones del Espíritu Santo. Bueno, vamos a explicar por separado. Por parte, casi que es aquí la palabra. Primero, es un auxilio sobrenatural. Volvemos es gracia, o sea, parte de Dios, no parte de nosotros, que es interior y transitorio. Y aquí viene la diferencia entre la gracia actual y la gracia habitual o gracia santificante. La gracia habitual o santificante, como dice es habitual, es constante. Pero la gracia actual es como si fuese un interruptor que Dios va encendiendo y apagando, y nosotros tenemos que dejar que esa corriente pase por nosotros. Entonces es un auxilio sobrenatural, interior y transitorio. O sea, es como una corriente eléctrica, puedo encender y apagar, con la que Dios ilumina nuestro entendimiento y fortalece nuestra voluntad. ¿Por qué? Porque la gracia actual, ella no es propiamente, ella es una ayuda propiamente para iluminar los dones que ya tenemos con la gracia santificante. Para realizar actos sobrenaturales, para poder, por así decir, iluminar, para que nosotros podamos ser luz del mundo, como dice nuestro Señor. Para nosotros poder iluminar, esa gracia actual tiene que estar en nosotros. Y podemos pasar a las funciones de la gracia actual, que vamos a poder entender mejor cuál es propiamente la definición, cómo ella actúa. Primera función, dispone el alma para recibir las virtudes. Y es muy bonito porque imaginemos una persona, pongamos el ejemplo de San Pablo Apóstol. San Pablo Apóstol, antes de su conversión, perseguía a cristianos, los mataba, iba atrás de ellos. Se puede decir que era la peor pesadilla de los cristianos en aquella época. Los mandaban a matar. Pero él no tenía gracia santificante. No era virtuoso, no era un santo. Pero él recibe una gracia actual que fue transitoria, no era permanente, que lo dispuso su alma para recibir la gracia santificante. Entonces las gracias de conversiones, esas gracias de conversiones son gracias que actúan en nuestro interior justamente para predisponernos a recibir esas virtudes, esa gracia santificante. Todas las gracias de conversión nos predisponen. La segunda función es que actúa en los hábitos cuando la persona ya los posee. O sea, esa gracia santificante es esa corriente eléctrica que actúa en las virtudes que ya las tenemos con la gracia santificante. O sea, si nosotros no tenemos, por así decir, esa araña, ese candelabro, nos predispone para recibirlo. Una vez que ya lo recibimos, ella ilumina, hace que esos hábitos
comiencen a actuar, comiencen a ponerse en funcionamiento, a iluminar. Y ahí viene la tercera, también defiende contra la desaparición de las virtudes. También nos fortalece nuestra alma para que no perdamos justamente estas virtudes. Y vamos a ver ahora las divisiones, de la gracia actual. Hay miles, se podría decir, de divisiones, porque cada gracia es particular y eso es muy bonito. Cada gracia es personal, para cada persona, tiene nombre, apellidos y todo, y es para cada momento. O sea, si la persona, vamos a poner un ejemplo, la persona recibe una gracia de Dios para aquel momento, pero la persona no la recibe. Esa gracia no se pierde. Inclusive el Padre Rollo Marín dice que se queda en un tesoro misterioso dentro de nuestra alma. Esa gracia no la vamos a volver a recibir. Y si Dios quiere actuar todavía en esa persona, tiene que enviar y crear otras gracias. Pero como nosotros vemos como cada gracia es personal y para el momento. Se podría decir que, poner el ejemplo del maná, el maná era para el día. Si usted lo guardaba, no funcionaba, y se podría decir que la gracia también funciona así. Y la división, vamos a ver la división, se podría dividir infinitamente, se podría decir, las gracias actuales. Pero aquí nosotros separamos 3 divisiones que nos parecen las más importantes. La primera es cuando una gracia actual es operante o cooperante. ¿A qué se refiere? Vamos a poner un ejemplo. Pongamos el ejemplo de un barco vikingo. Ustedes conocen el barco vikingo. Ese barco era un barco que transportaba personas, pero un barco que se podía mover con viento o sin viento, porque tenía su vela, pero también tenía remos. Entonces, cuando no tenía viento a favor, los vikingos conseguían maniobrar y llevar el barco adelante a través de los remos. Entonces, la gracia operante, se podría decir, nuestra alma imaginemos como si fuese un barco. La gracia operante, por así decir, es ese soplo del Espíritu Santo, ese soplo de Dios, que uno casi que lo único que tiene que hacer es dejarse llevar. Si usted pone el remo en el agua, va a frenar el efecto del Espíritu Santo. No lo ponga, déjese llevar. Es una gracia operante, o sea, es una gracia cuya operación procede exclusivamente de Dios. O sea, es Dios que opera a través de nosotros. Y después viene la gracia cooperante, en la cual nosotros hay que cooperar, como dice el propio nombre. Nosotros tenemos que meter el remo en el agua y comenzar a avanzar. Entonces, es una gracia que parte de Dios igualmente, pero que nosotros tenemos que cooperar con esta gracia. Después, la gracia actual puede ser interna o externa. La gracia interna afecta directamente las potencias del alma, o sea, el entendimiento y la voluntad. Por ejemplo, una inspiración divina. No sé, ando por la calle, imagínense, y por una inspiración, Dios quise que entrara en una tienda. No sé por qué, entré en la tienda y justamente cuando entré en la tienda encontré a una persona que estaba necesitando mi ayuda, a un familiar. Justamente es una inspiración, es algo interno. O, si bien puede ser algo externo. Por ejemplo, una gracia que nosotros recibimos exteriormente puede ser un sermón que dicen el padre en la homilía, puede ser un consejo que me da un confesor, puede ser un buen ejemplo que fue en una persona. Así se puede ser una gracia interna, o sea, una inspiración, o externa, puede ser venir del externo. Y otra división es la gracia suficiente y la gracia eficaz. La gracia suficiente es adecuada para la situación particular, pero no garantiza que siempre tomemos la decisión correcta. Vamos a poner el ejemplo, no sé, vamos a poner, yo soy en un carro y me dicen, mire, tiene que llegar, no sé, a tal tienda, sí, pero no me dan dirección y solo lo único que tengo es la noción, por así decir, de dónde queda el lugar. Y metiéndome por calles, me voy a perder. Infelizmente, llego al lugar, a que ese es mi objetivo. La gracia eficaz se podría decir que es como que Dios me dice, tienes que llegar a este lugar
pero me da un GPS. Y a través del GPS yo llego de forma rápida, sin tránsito, sin tráfico, de una forma propiamente eficaz. O sea, por la gracia eficaz es un paso más allá. No solo nos ofrece la ayuda divina, sino que también nos garantiza que cuando la realicemos, produzca el resultado deseado por Dios. Entonces, es muy bonito porque nosotros, la gracia, cuando nosotros recibimos las gracias, nosotros tenemos una gran responsabilidad delante de las gracias que nosotros recibimos. Porque como vimos, estas gracias son personales particulares. Por ejemplo, yo veo que una persona recibe una gracia. Yo voy a pedir a Dios para recibir esa misma gracia. Es bonito, la podemos recibir, pero esa gracia es específica. Cómo Dios es tan delicado en ese punto, se podría decir. Cómo Dios es tan materno, se podría decir, que para cada persona le da una gracia específica. Y es bonito porque es para cada persona y para cada momento. Y si nosotros, infelizmente, no aceptamos estas gracias, nosotros primero, que es una falta de caridad con Dios, puede ser que estas gracias actuales no nos quite la amistad con Dios, evidentemente, no perdemos la gracia santificante. Pero puede ser que esta gracia actual que yo no recibí era la primera o era una de las cadenas que Dios quería darme, todas esas gracias. Entonces, como yo no acepté esas, todas las gracias que venían atrás de ella, yo no las recibí. Entonces, la importancia que nosotros tenemos, la responsabilidad que nosotros tenemos al recibir esta gracia. Nuestro fundador, el que formó a nuestro fundador, el profesor Plinio Correa Olivera, todo el mundo ya lo conoce aquí en nuestro canal, él ponía un ejemplo muy bonito. Imagina una persona en un barco, en una balsa, y la persona está con la mano extendida. Y Dios le deposita en sus manos una piedra preciosa, pero preciosísima, un valor infinito. ¿Qué es lo que tiene que hacer la persona? Hacer el movimiento de cogerla y guardarla. Pero a veces Dios nos da esas gracias, las pone en nuestras manos y nosotros a veces ni le damos valor a todas esas gracias y de repente el barco se puede mover, se nos cae la piedra, cae al fondo del mar y cómo la recuperamos. Y es bonito porque es justamente lo que el padre Rollo Marín también explica, que todas esas gracias, todas esas piedras preciosas que nosotros no aceptamos, que perdemos, se podría decir, él dice que existe un tesoro espiritual almacenado en nuestra alma. Es un tesoro misterioso que Dios en cierto momento puede hacer que, por así decir, ese mar baje el nivel, quede todo vacío y nosotros encontramos después todas esas piedras preciosas para recogerlas. Y es un efecto muy bonito, inclusive uno de los beneficios que recibe la persona cuando recibe la extrema unción es justamente eso. Cuando la persona recibe la extrema unción, es como si hubiese aceptado todas las gracias que Dios le dio durante toda su vida, desde el momento que nació, el momento que fue bautizado, hasta ese momento que el Padre le está dando la extrema unción. Todas esas gracias, todos esos beneficios, todos esos actos que la persona o debía haber hecho y no hizo, o no debía haber hecho e hizo, o simplemente dejó perder esa piedra, esa gracia, todos esos méritos, todos esos beneficios se restituyen con la extrema unción. O sea, todas esas gracias, todas esas piedras preciosas vuelven al alma. Y aquí viene un papel importantísimo también, que es el poder de la oración. Nosotros vimos, como lo vimos en la miniatura, nosotros no tenemos, por así decir, los medios necesarios para llegar. Nosotros no merecemos, por así decir, tener esa vida sobrenatural. Pero Dios nos da esas gracias para poder nosotros llegar a la vida sobrenatural. Pero a veces nosotros podemos pedir esa ayuda sobrenatural a través de la oración. Por más que nosotros no merezcamos, por así decir, esas gracias, nos es diferente merecer, la palabra merecer y la palabra de interceder, o sea, de pedir, de implorar. Señor, yo sé que te pido tal gracia, yo sé que no la merezco,
pero sé que no es para beneficio propio, sé que es para tu causa, sé que es para beneficio de otras personas. Te pido tal gracia y te pido tal gracia. Y Dios nos concede esa gracia a través del poder de la oración. Entonces nosotros, a través de la oración, podemos recibir gracias súper abundantes que a veces no mereceríamos si no fuese por la intercesión de Nuestra Señora, la intercesión del Dios propiamente. Entonces, yo creo que dejaríamos la charla por aquí, porque ya nos fuimos, ya estábamos casi por el tiempo, las preguntas también están diciendo que hay bastantes, pero vamos a dejarlo por aquí, pidiendo justamente esa gracia, valga la redundancia, de pedir siempre, aceptar todas las gracias que Dios nos da, pedir todas las gracias que no merecemos, pero que Dios quiere infundirnos. Hermano Alejandro, realmente muchas gracias por darnos este tema tan importante. Como ustedes ven, parece difícil, tiene pues definiciones teológicas y todo, pero es nuestro día a día. Sin la gracia no somos nada. Santa Teresita del Niño Jesús decía, todo es gracia. Y nuestro fundador, Monseñor Juan, decía, para subrayar lo que decía aquí el hermano Alejandro, si todo es gracia, entonces también todo es oración. Tenemos que pedir muchísimo esas gracias. Bueno, incluso la oración es una gracia, ¿no? Correcto. Pero bueno, hermano, yo apenas quería hacerle un par de preguntitas. La primera es la siguiente. Usted hablaba ya en la parte de la gracia actual, en la definición, en las divisiones de la gracia. Hablaba de la gracia operante, cooperante y otras divisiones. Quería preguntarle, ¿esas gracias Dios se las da a todos? ¿O cómo funciona? ¿Por qué a veces da cooperante? ¿Por qué a veces da operante? ¿Y cómo funciona eso? ¿Uno puede pedir que sean siempre operantes? No sé, si usted pudiera explicar un poco. Sí, con mucho gusto. Pues Dios da todas estas gracias a cualquier persona. Inclusive Dios no es mezquino, por así decir. Dios no es así, usted tiene que recibir, a ser fiel a estas 100 gracias, yo le voy a dar 100 gracias. Tiene que ser fiel a esas 100 gracias para poder alcanzar el cielo. Dios no es así. Si la persona tiene que ser fiel a esas 100 gracias, Dios nos da 1000 gracias, nos da gracias súper abundantes para nosotros alcanzar la santidad. Y las gracias operantes y cooperantes, todo el mundo las recibe. Como vimos, por ejemplo, el ejemplo de la conversión de San Pablo. Fue una gracia operante. Dios actuó directo, la persona, inclusive hay un problema teológico si la persona es libre de escoger. Y realmente en ese momento que la persona recibe esa gracia, la voluntad de la persona es concorde a esa gracia. Pero la persona, ahí viene después, el después de la persona recibir la gracia. Porque yo puedo recibir una gracia operante, extraordinario, fenomenal, voy con el barco a popa, con todas las velas extendidas, viento para el frente, pero después no soy fiel a esas gracias o desvío esas gracias. Entonces, estas gracias nosotros son súper importantes. Inclusive lo ideal sería pedir gracias operantes y eficaces. O sea, que nuestra parte humana, se podría decir, no entre en juego. ¿En qué sentido? Que Dios, cuando actúe en cada uno de nosotros, sea propiamente Él, que nosotros nos dejemos llevar, se podría decir, el santo abandono, que nosotros nos abandonemos literalmente a la mano de Dios. ¿Por qué? Porque la vida sobrenatural es tan infinitamente superior a nosotros, que si solo con gracias cooperantes y suficientes, nosotros no alcanzamos la santidad. Porque nosotros no tenemos todas las fuerzas necesarias para poder llegar al cielo. Vimos el ejemplo en la miniatura. Nosotros, de aquí a nosotros, de nosotros a Dios, hay un abismo infinito que es intransponible. Entonces, lo importante y pedir siempre gracias operantes, o sea, que Dios actúe a través de nosotros, y eficaces, o sea, que nosotros, se puede decir, nos dejemos llevar por ese santo abandono. Qué bonito eso del dejarse llevar, ¿no? El dejarse llevar, y esa gracia creo que la tenemos que pedir siempre, ¿no? Correcto. Dejarnos llevar, dejarnos actuar y no meter la mano, ¿no? Porque solo metemos la mano y arruinamos todo. Correcto. Pero hay que pedir esas gracias, pedir y pedir mucho, ¿no? Que Dios se las da sobre todo a los que las piden. Correcto. Así que bueno, también tenía otra pregunta, hermano, y es la siguiente.
Espérame que me haga dar un blanco. Ya no sé qué le iba a preguntar. Bueno, pero yo creo que quizás Dios permitió esto para que recalcásemos más ese punto. Ya me acordé. Es muy importante. Y también, que es lo siguiente. Nuestro fundador, Monseñor Juan, usted bien debe recordarse de eso, nos hablaba mucho del trato que tenemos que tener con la gracia. ¿Cómo así? Pero entonces la gracia, pues, se puede tratar con ella. O sea, ¿cómo debe ser nuestro relacionamiento entonces con esa gracia? Uh-huh. Y ¿a qué altura nosotros debemos de poner, de priorizar ese relacionamiento? Correcto. Es muy interesante porque, como vimos, la gracia es personal y para cada uno. Inclusive nuestro fundador, él decía que hay que tener, como por así decir, un libro de gracias, un libro de flashes, que es justamente nos ayuda en los momentos de aridez, en los momentos de que nosotros estamos probados, nos ayuda justamente a recordarnos de todas esas gracias que nosotros recibimos de Dios, todos esos beneficios gratuitos que recibimos de Dios, y tenemos que tener una relación justamente como la persona que guarda el más precioso tesoro. Se podría decir que es ese tesoro que nosotros después vamos a presentar delante de Dios, y son esas piedras preciosas que vamos a colocar en nuestra balanza justamente para poder alcanzar la santidad. Entonces, hay que guardarlo como lo más precioso que tenemos, porque realmente es lo más precioso que tenemos, y es infinitamente, son regalos, son piedras que el diamante más precioso que encontraríamos hoy en día es polvo en comparación, barro en comparación de este beneficio que Dios nos da. Entonces, primero, agradecer a Dios estas gracias que nosotros recibimos, que Dios nos da. Y es algo muy interesante que nada mejor para agradecer que pedir más. Es como una persona cuando le invitan a comer y la comida está deliciosa y usted quiere agradecer, usted me puede ofrecer más, es que está delicioso. No hay mejor elogio que le puede decir a una cocinera, se podría decir que su comida está deliciosa, que quiere más. Que repetir. Que quiere repetir. La persona Perdón. No se preocupe, hermano, si quiere tomar agua, ahí tiene la tacita del canal y hacemos ahí propaganda de las tacitas del canal. La persona recibe justamente la persona que da esa gracia queda con mucho más deseo de dar más, justamente porque la persona pide más. Entonces, es justamente ese relacionamiento con tanto cuidado, con tanto deseo que nosotros tenemos que tener con Dios, justamente pidiendo cada vez más y más gracias. Bueno, hermano Alejandro, muchísimas gracias, y también muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado en este video. Recuerden de dejar su like, suscribirse a nuestro canal si no lo han hecho, y también agradecemos a todos aquellos que son miembros del canal, que apoyan a la evangelización en línea. Muchísimas gracias, que Dios les recompense con muchas gracias. Así que bueno, recordemos que esta charla pueden pues volver atrás, hacer anotaciones, hacer capturas de pantalla, vale mucho la pena, y sobre todo ponerlo en práctica. Tuvimos la desgracia de perder la gracia santificante, salir corriendo a confesarnos, no pasa nada. Dios está esperándonos, como el padre del hijo pródigo, para que volvemos. Y no solo nos va a dar lo que ya teníamos, sino nos va a dar muchísimo más todavía, porque Dios es así. También recordemos que la gracia exige de nosotros humildad, saber que no somos nosotros los que hacemos las cosas buenas, es Dios quien nos da la gracia de hacerlas. Así que bueno, quería agradecerles a todos por habernos acompañado, y al hermano Alejandro también por habernos dado esta charla tan impresionante. Así que muchísimas gracias, que Dios los bendiga, y no sé si rezamos una Ave María para terminar. Sí, perfecto. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Dulce corazón de María, sed la salvación del alma mía. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Salve María. Salve María. Y si le gustó el video, no se olvide de inscribirse en el canal, dejar su like y activar las notificaciones en la campanita para no perderse ningún video del canal. Comente y comparta con sus amigos y familiares.